Aquí estoy nuevamente en este nuevo capítulo del Retorno a Lacan. Eh, bueno, les tengo que decir que, es, bueno, les hago un comentario banal, no importa. Esto de estar en la casa de uno es muy curioso porque de golpe cayó mi hijo que no vive acá y empezó a aparecer con su perro y bueno, le tuve que decir que estaba ocupado. Cosa que si esto sería una conferencia en algún otro lugar no hubiera pasado así. Pero bueno, vamos al retorno a Lacan desde Buenos Aires. Les cuento, eh, habitualmente nosotros ponemos el título y después no hablamos más entre nosotros. Así que, bueno, siempre uno piensa que el otro, que va a decir el otro, pero que cómo nos vamos si nos vamos a superponer, creo que nos vamos a complementar, que nos vamos a articular. Isidoro habló muy extensamente al principio de los desencuentros, de las rupturas de Freud con Jones, con Jung, etc. Y lo voy a decir de entrada, porque esto me lo generó lo que le escuché a Isidoro. Porque yo me preguntaba también, ¿por qué es tan de alguna manera, tan fácil o tan común que la gente se desvíe del psicoanálisis? Que haya tantos desvíos. Y yo creo, por lo menos en los últimos que de alguna manera se han producido, tanto de los post-freudianos como de lo que podría llamar yo post-lacanianos, es que me parece que en los dos casos se ha dado una especie de repetición, de infernal repetición. Quiero decir, los dos esperan la última palabra del maestro. En su caso, la última palabra de Freud era la segunda tópica. Y entonces apareció la corriente del yo y la corriente del ello, dicho rápidamente. Y con Lacan, me parece que también esperaban que Lacan, el maestro, les diera la última palabra. Y entonces se tomaron de los últimos seminarios. No hay última palabra. Si hay castración, si hay vacío, hay de alguna manera una producción que hay que seguir constantemente. No se puede esperar la última palabra de Lacan. Lacan produjo muchísimo, Lacan produjo muchísimo y los últimos seminarios se articulan con los primeros seminarios y avanzan, pero en un sentido muy claro. No dejan atrás el concepto de inconsciente. Yo para esta ocasión se me dio por volver a leer, que me parece interesante, la carta de disolución de la Escuela Freudiana de París. Ya lo había traído en otra oportunidad. Y entonces voy a hacer mención a ella, pero quiero de alguna manera leerles, por ejemplo, cómo empieza Lacan esa carta de disolución. Para esto, perdón, les aclaro, esto es de enero de 1980. Yo considero de alguna manera que es el último escrito de Lacan, lo último que escribe. Algunos se lo han atribuido a otros. Yo creo que es letra de Lacan. Además, es claramente, uno no puede pensar que no es letra de Lacan. Después de enero del 80 viene ese famoso seminario en Caracas, cuando ya estaba disuelta la escuela, y después, al año, ya enfermo Lacan, se muere, y viene una pelea infernal entre todos los psicoanalistas, y eso se divide en 20.000 grupos distintos. Pero Lacan dice en la carta de disolución, empieza así: hablo sin la menor esperanza, en particular de hacerme escuchar. Sé que lo hago al agregarse aquí lo que esto comporta de inconsciente. Él mismo habla de inconsciente. Va a hablar de que el hombre
Digo, comporta, para hablar, comporta el hablar algo del orden de inconsciente. Si quieren, de fantasma o de lo que fuera, de la dificultad de hacerse escuchar. Entonces, como le decía, estuve con esa carta de disolución. Ahí Lacan dice algunas cosas que tendríamos que tener en cuenta en cuanto a las perspectivas del psicoanálisis. No es un texto optimista, no es un texto optimista, es más bien pesimista. Si le agregamos a esto la historia del psicoanálisis, es para preocuparse. Este retorno a Lacan que proponemos desde Buenos Aires, este retorno a Lacan es nuestro intento de advertir sobre las desviaciones y concesiones que las lecturas sesgadas producen. Cuando los efectos de grupo, va a decir de Lacan, se imponen a los efectos de discurso, dirá, la institución se transforma en una iglesia. Cosa que pasó con los seguidores de Freud. Entonces, como les decía hace un rato, Lacan disuelve la escuela freudiana de París, que había inventado 16 años antes, en el 64, perdón, en el 64, sí. ¿Y por qué produce este acto? ¿Por qué produce este acto? Él dirá que su escuela ha sido fundada para un trabajo que en el campo que Freud abrió restaure el filo cortante de su verdad. Repito, en el campo que Freud abrió, restaure el filo cortante de su verdad. Que pueda llevar la praxis original que él instituyó bajo el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo. Este texto es idéntico, él repite el acta de fundación. Él repite el acta de fundación. Y dice, agrega, y que con una crítica asidua denuncie en él las desviaciones y las concesiones que amortiguan su progreso y degradan su empleo. Y termina diciendo, objetivo que había planteado en la fundación de la escuela freudiana 16 años antes, objetivo que yo mantengo. Es interesante esta frase, yo ya la había utilizado en algunos de estos encuentros, pero es interesante su remite a Freud, remite al filo cortante de su verdad y remite al deber que nos corresponde en este mundo. Son cuestiones importantes, son cuestiones importantes. Él, en esta carta, disuelve y a su vez invita. Él a su vez invita a los que quieran continuar con Lacan. Por supuesto que todos querían continuar con Lacan, así que todos se alinean ahí, pero ocurre que Lacan se muere y entonces esto se divide, queda en manos de la familia, la producción de Lacan, y continuar con Lacan es todo un tema. Continuar con Lacan es todo un tema, como decía antes, no es continuar con el último seminario de Lacan, aunque el último seminario de Lacan es muy valioso, es muy fundamental, los últimos, pero no también son, como decía Isidoro, algunos textos clásicos, bueno, toda su producción, no se puede, como con Freud, echar por la borda toda la producción que de Lacan ni la de Freud. Bajo el nombre de psicoanálisis, de alguna manera, lo decía de otra manera Isidoro, bajo el nombre de psicoanálisis se presentan perspectivas muy disímiles.
algunas de las cuales están muy lejos del filo cortante de la verdad freudiana y el papel que le cabe en nuestro mundo. Algunas versiones son verdaderas aberraciones que nada tienen que ver con el psicoanálisis. Lacan en su tiempo tuvo la necesidad de llamar al retorno a Freud. Hoy nosotros, salvando las distancias, llamamos un retorno a Lacan. Nosotros no somos Lacan, pero nos autorizamos, tomamos el compromiso de llamar a un retorno a Lacan. Nosotros somos como Lacan nos llamó, somos discípulos lectores de Lacan. Discípulos lectores quiere decir que somos de aquellos a los que su presencia, la presencia de Lacan, no hizo de obstáculo a su enseñanza. Y acá voy a decir, de alguna manera, algo que tenía pensado decir más adelante, pero lo digo ya. Su presencia no hizo de obstáculo en nosotros nos manejamos por su letra, más allá que lo hayamos podido ver casualmente o esporádicamente en alguna oportunidad. Pero no se nos produjo una identificación con Lacan. Y a los que se le produjo esta identificación al analista, a Lacan, es que, ¿qué hacen? Y todos trabajan allá en París, todos trabajan como Lacan. Sala de espera, entra y salga, sala de espera, entra y salga. Es lo que hacía Lacan en los últimos tiempos. Era Lacan. Y eran otros los motivos por los que Lacan hacía esto. Otras transferencias. Bueno, quiero decir que es la manera en que ellos, de alguna manera, se identificaron con Lacan. Además, este mundo, el mundo en que vivimos, no es el mismo después de 40 años que el mundo en que vivía Lacan. Ahí tenemos avances científicos, tecnológicos, pandemia, guerra, y yo me pregunto, porque me parece que es interesante discutir el texto de Lacan, no de alguna manera imitar a Lacan. La dualidad actual, hombre y mujer, con que Lacan desarrolla su teoría, ¿se sostiene? Yo pienso que sí, de alguna manera. Se sostiene fundamentalmente porque Lacan dice no hay relación sexual. Entonces, como no hay relación sexual, hay lugar a todo tipo de relaciones. Es decir, en busca de la relación sexual. En busca de la relación sexual que no hay, se producen todo tipo de encuentros, bisexuales, heterosexuales, homosexuales, todo lo que se les pueda ocurrir. Hay cosas que han cambiado, matrimonios igualitarios, adopciones de niños, etcétera, ¿no? Y por supuesto toda esta cuestión de la virtualidad. La pandemia nos obligó a cambiar nuestra forma de trabajo. Estamos trabajando de alguna manera, muchas veces no presencialmente, con estos aparatos que el progreso científico, tecnológico nos proporciona. Y muchas veces han sido eficaces. De todos modos, ese es el mundo en que vivimos y cuál es el lugar del psicoanálisis en este mundo. En este mundo. Entonces, el retorno no son retornos exactamente iguales, el retorno a Freud que el retorno a Lacan, pero como decía antes, nos autorizamos a llamar a este nuevo retorno siguiendo las enseñanzas de Lacan y teniendo en cuenta que hay quienes se llaman a echar por la borda gran parte de la enseñanza de Lacan para quedarse con los últimos 3 seminarios. Es una aberrante desviación que nos recuerda, como decía antes, las desviaciones post-freudianas.
Isidoro recordó que estas desviaciones ya venían de la época no post-freudiana, sino del desarrollo freudiano del psicoanálisis, que empezó con Jung y siguió con Adler y siguieron con Jones y con todos los que de alguna manera Isidoro nos fue recordando. ¿Cómo entiendo yo perspectivas? ¿Cómo entiendo perspectiva del psicoanálisis? Para mi gusto, es la perspectiva, está esta posibilidad del genitivo objetivo y el genitivo subjetivo, pero yo lo voy a entender como una manera de entender el psicoanálisis. La perspectiva tiene que ver con la manera de entender el psicoanálisis. Es mi punto de vista, es el punto de vista de cada uno cómo entiende el psicoanálisis. Diría, es muy difícil no extraviarse. Es muy difícil no extraviarse, estos ejemplos son muy claros, cuando se trata de una práctica que da lugar a muchas imprecisiones, si no se tiene muy claro cuál es el camino. Si no se tiene claro de qué se trata, da lugar a muchas imprecisiones. ¿Vieron? Algunos creían que se trataba del yo fuerte, otros de las pulsiones, de la transferencia, de la contratransferencia. Bueno, Lacan, voy a citar un texto, habló muy claro en la dirección de la cura. Él dijo cuál es la dirección de la cura, de alguna manera, y después fue desarrollándolo. Es un texto bastante de los iniciales. Y habló muy claramente también del lugar del analista en la transferencia, entre otros muchos conceptos y formulaciones. Lacan hizo todo un esfuerzo por plantear matemas, topología, todo lo cual no impidió que se produjeran desviaciones. Hace poco leí una invitación de una revista universitaria de psicoanálisis, que invitaba a presentar trabajos. Decía, se reciben trabajos de cualquier orientación dentro del marco del psicoanálisis. Bajo el nombre del psicoanálisis se cobijan las más variadas y diversas teorías, que nada tiene que ver con la práctica y la teoría psicoanalítica. Cuando se pierden las perspectivas, cuando las desviaciones son flagrantes, en definitiva no se trata más de psicoanálisis. Se trata de otra cosa que debería llamarse de otra manera, como planteó en algún momento Isidoro, que Freud le decía a Jung. Esto no quiere decir que dentro del psicoanálisis no haya diferencias, matices, diferentes lecturas, pero hay un límite. Algunas desviaciones son tan manifiestas que ya no se trata de psicoanálisis. Bueno, ustedes saben que Lacan, en este retorno a Freud, produjo una relectura y un gran enriquecimiento del texto freudiano. La teoría del significante, y como dijo Isidoro, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Bueno, ha hecho de alguna manera un gran desarrollo del texto freudiano, siempre dentro del filo cortante de la verdad freudiana. Avanzó con el objeto A, con lo real, y encontró, de alguna manera, alguna forma de formular lo que se trata del fin del análisis, lo cual todavía es un tema en nuestro tiempo. ¿Qué cambió en estos últimos 40 años desde la muerte de Lacan en relación al fin del análisis? Es un tema que yo voy a retomar en mi seminario. Pero Lacan partió de RCI y continuó dándole vueltas al RCI hasta que lo terminó anudando. Quiero decir,
para los que mal entienden, que no se trata de un real, que no se trata de un real desanudado, un real aislado. Si bien Lacan define a lo real como sin sentido, como lo define Lacan, es un real anudado a lo simbólico y a lo imaginario. Lacan llegó a decir, y de esto se han tomado muchos, que la palabra es como una forma de cáncer que aqueja al ser humano. Lo dijo. ¿Por qué lo vamos a negar? Ahora, hay quienes se toman de esa frase, la aíslan y dicen, entonces la palabra no sirve para nada, hay que extirpar el cáncer. Pero también dijo que somos parletres, como nos recordaba Isidoro. Entonces se trata de lo real en un parletre. Somos definidos por la palabra. Entonces no podemos salir de la palabra. Es verdad que con la palabra muchas veces nos embrollamos, como dirá Lacan. Nos embrolla las palabras. Tenemos que salir del embrollo. Justamente lo que nos diferencia del mundo animal es que hablamos. Somos animales también, pero hablamos. Y por hablar, eso nos permitió hacer ciencia. Hacer ciencia. Los hablantes son los que producen las transformaciones científicas. También producimos guerras, etcétera, tortura, lo que quieran, pero producimos de alguna manera desarrollos increíbles, increíbles. Se me ocurre el ejemplo de que da Lacan del alfarero. El mundo fue hecho, empezó por un saber hacer del alfarero, de la tejedora. Y bueno, y ahora se hacen muchas cosas, algunas buenas, otras malas, pero es producto del hecho de que hablamos. Como decía antes, Lacan hizo formulaciones muy precisas de la estructura del parletre. Pero hay una cosa que yo hoy quiero remarcar, y a la cual los invito a todos ustedes. Lacan no ha dicho todo. No ha dicho todo. Y aquí está nuestro desafío. Nuestro desafío no es ir en contra de Lacan o tomar tal o cual sesgo de lo que dijo Lacan. Nuestro desafío es el desarrollo del psicoanálisis. Es la transmisión y el desarrollo del psicoanálisis. El psicoanálisis está abierto a nuevos desafíos, siempre en la línea de Freud y de Lacan, y no en burdas desviaciones. No se trata, bajo ningún concepto, de aislar lo real. Porque si bien Lacan ha dicho que la estructura es real, porque es junto con lo imaginario y con lo simbólico. Quiero decir esto. En algún momento Lacan dice, la consistencia es real. Sabemos que la consistencia es imaginaria, pero la consistencia es real. Lacan también ha dicho, o lo digo yo ahora, para que quede más claro, las palabras son reales, no son puro simbólico. En todo caso, recuerdo lo que Isidoro decía hace un rato de la langue. La langue es la lengua materna y la lengua es real, en tanto se dice es real. Es real, simbólica e imaginaria. Es real porque tiene un significante, porque tiene una voz y porque tiene un sentido. Después habrá que encontrarle el inconsciente que habita en las palabras. No es pura la palabra, que es un puro significante. Es fundamental el significante, pero la palabra en sí, en tanto suena, en tanto se escucha, es real. Como un sueño es real. Un sueño es un real que aparece. Después hay un relato del sueño, que ya no es real. Como es real la sesión psicoanalítica. Una sesión es real. Después, cuando se va al control, ya el control es real, pero la sesión es
La sesión, la clínica analítica, es lo real e imposible a soportar, decía Lacan en su momento. Entonces, es una práctica la nuestra que no puede prescindir de la palabra porque somos parletres. En el seminario 25, momento de concluir, Isidoro hizo una referencia, se refirió Lacan al babardage. Se tradujo como palabrerío o tal vez como charlatanería. ¿Y qué dijo ahí? Que las palabras no son sin consecuencias, son con consecuencias, producen consecuencias. Ahí fue también donde dice que lo que fue hecho por la palabra podrá deshacerse por la palabra. ¿Qué está diciendo? Que somos sujetos constituidos por la palabra. No es una palabra pura, porque depende la langue que lo haya constituido a cada uno, pero fue por la palabra que fue constituido cada sujeto, y entonces se puede deshacer por la palabra. O sea que Lacan no desdice de la palabra, más allá de que haya todo tipo de comentario de cómo trabajaba Lacan en el último tiempo. Lacan no desdice en lo que escribe, en lo que produce, en lo que enseña el valor de la palabra. Voy a decir algo que tenía ganas de decirles, que de alguna manera todos ustedes lo saben, pero quiero enfatizarlo. Cuando hablamos de la palabra, ¿de qué hablamos? No solo de los primeros significantes, sin duda que tienen efecto en cada uno de nosotros. Los significantes primeros que tienen efectos en cada uno de nosotros. Fundamentalmente cuando el niño en su primer desamparo recibe un baño de la lengua. Un baño de la lengua materna, por supuesto, un baño de la lengua materna. ¿Cómo se puede negar que ese baño no tenga efectos en el cuerpo que está comenzando su vida? Si aún en los adultos, en los viejos, las palabras que recibimos nos afectan tanto. ¿Se puede prescindir de la palabra? No quiero abusar del tiempo, y quiero en todo caso poder transmitirles que no se trata para nada de cortar la palabra antes de que empiece a hablar. No hay una práctica sin palabras, no hay una práctica. Se ha hablado mucho del corte de la sesión. Y el corte puede ser necesario, pero no tiene por qué ser a los 2 minutos. Y el corte a veces no se produce. Es importante el corte. ¿El corte de dónde viene el corte? El corte viene de la castración. Hay un corte que hay que hacer. Es el corte que traen cada sujeto porque están atados a esa lengua materna que los constituyó. Entonces hay que hacer un corte con esa historia, un corte, pero eso es el análisis. El análisis es el análisis de la historia que nos tocó a cada uno. La historia que nos tocó a cada uno. Lacan nombró en algún momento, creo que es en el seminario Lisu, que hizo referencia a Isidoro, nombró en algún momento que lo que era el fin del análisis, era la identificación al síntoma, yo creo que es al síntoma, pero no importa. Pero después habló, en el capítulo siguiente, habló de que después de un psicoanálisis viene un contrapsicoanálisis. A mí el significante contrapsicoanálisis no me gustó, como no me gustó nunca, y Lacan hizo la crítica de la contratransferencia. Porque hay quienes se tomaron del contrapsicoanálisis para decir que eso era el análisis, que el análisis era el contrapsicoanálisis, y que no había contrapsicoanálisis sin análisis. ¿Y el análisis qué es? Lo digo a partir de mi experiencia. El análisis es el análisis de todo aquello que nos constituyó en nuestra estructura, en nuestra vida,
esa lengua materna, esa función de castración. El análisis está en esas identificaciones que habrá que, de alguna manera, analizar para que uno pueda desenredarse de aquello de lo que estuvo enredado. Decía en algún lugar, dice Lacan, al final, casi, se trata de desenredarse de aquello de lo que se está enredado. Se trata de saber desenredarse, de girar 2 veces en el círculo, y en el mismo acto en que se disuelve el enredo, lo real cambia. Voy a ir terminando. Voy a ir terminando con algunas cuestiones que quiero transmitirles. Los sujetos vienen al análisis. Los sujetos vienen a analizarse muchas veces por un sufrimiento, por un síntoma, inhibición o angustia o sufrimiento. Ese sufrimiento es en relación a un enigma. A un enigma que no han podido descifrar. ¿Qué es un enigma? Lacan lo ha dicho. Es una enunciación a la que le falta el enunciado. El enigma es uno de los nombres, el enigma es uno de los nombres de lo real. Lo utilizó Lacan para hablar del enigma femenino. La mujer lleva esto que no puede decir. No puede decir que es una mujer. Y eso mismo la hace femenina. Y eso mismo la hace mujer. Quien puede portar bien ese enigma, la hace mujer. Pero el enigma es algo que también está en la estructura de los que tienen pito, que no es el fa, que bueno, que no es el falo, pero que sale de ahí, de tener o no tener, sale la cuestión del falo, que es mucho más amplia y que no voy a... Pero seguramente tener un pene, el goce fálico famoso, no resuelve el enigma, solo lo oculta. El enigma en los hombres, solo lo oculta. El psicoanálisis es una práctica en la cual cada uno busca resolver su enigma. Se podría preguntar si enigma y deseo es lo mismo. Yo decía, no es lo mismo, pero se articulan. El deseo tiene que ver con un límite, que es importante que se tenga. El enigma para mí es otra cosa, y lo voy a decir ya mismo. El enigma es algo que a veces los pacientes traen. Algo que a veces los pacientes traen. ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer en esta vida? El enigma es crearse una vida, es tener una vida más allá de los padres. Ese es el enigma que uno no sabe y no sabe cómo lo va a resolver. Y es en el análisis que viene, de alguna manera, a ubicarse de otra forma que la que tiene como hijo, en relación a esa atadura, ese embrollo que tiene seguramente con su historia. Y eso es el análisis, es analizar esas ataduras, esos embrollos, esos, de alguna manera, enriedos que cada uno tiene con su historia, con sus identificaciones. Después lo puede trasladar a una mujer o lo puede trasladar a sus propios pensamientos, y cuando uno resuelve de alguna manera esto, resuelve quiere decir que no reniega de su historia, resuelve quiere decir que encuentra un lugar para desarrollar su propia vida, para descifrar ese enigma. ¿Para qué estoy en este mundo? Perdón, Benjamín, perdón, pero ya estamos en tiempo. Bueno, termino en un minuto, porque quiero decir dos cositas nada más. Para el sufrimiento humano hay un montón de soluciones. Isidoro habló hace un rato de lo que ofrecen los objetos para tapar la falta. Yo puedo decir que hay religiones, hay neurociencia, hay psicología del yo. En Estados Unidos no es que no van al psicólogo, van al psicólogo,
para reforzar el yo. Pero el psicoanálisis es una tarea, es una práctica que va al hueso del problema, al hueso del problema. Y que el psicoanálisis subsista es una cuestión que depende de los analistas. A eso los convocamos, a que los analistas, de alguna manera, hagan la transmisión y el desarrollo del psicoanálisis. Depende de cómo operen los analistas, de la ética, de la transmisión, para que el psicoanálisis subsista. Bueno, más allá de lo producido por Freud y por Lacan, es preciso tener en cuenta que no está todo dicho y que lo real existe. Y que hay entonces un agujero verdadero que permite que se siga produciendo en la línea de Freud y Lacan para el futuro. Bueno, les agradezco mucho.